Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del portal del Villegas, que el jueves, así como los martes, comparto con mi amiga, no digo colega porque no somos colegas, mi No, no amiga, son. mi amiga Nicole Rodríguez, con la cual vamos a iniciar este programa, pero antes de iniciar este programa, Tampoco puedes decir compañera de universidad ni nada de eso porque tendría que tener mucho más años, así que nada de no, eso. no, eres una guagua, sin duda. Antes de partirles, amigos, les recuerdo que este programa de lunes a viernes lo auspicia el método EVE, que es para que usted elimine la guata, la celulitis y todas esas cosas que no se eliminan con gimnasia ni con deporte, se eliminan con estos métodos que se trajeron de Corea del Sur, que están hechos para eso, y el proceso se imparte en tres locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles. Les recuerdo además a Ángel Hey, un corredor muy efectivo que debido a sus métodos, a su concentración en pocos encargos, etcétera, logra mucho más rápidamente vender o arrendar lo que usted quiere arrendar o vender. Ángel Hey, contáctese con él. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para darle un trabajo profesional en temas de arreglar o cambiar parqué, pintura, muebles de cocina y obras mayores con arquitectos. O sea, tiene puros profesionales para un trabajo profesional. Dicho lo cual, vamos a partir el programa comentando una nueva intervención pública de este señor que no ha parado de hablar desde que se bajó del trono presidencial, don Gabriel Boric Font, que ahora estuvo en el lanzamiento de un libro de un miembro de la tribu izquierdosa, el señor Tironi, que ha vivido toda la vida ahí, haciendo una cosa u otra. Entonces estuvo en el lanzamiento de un libro que debe ser como todos los demás libros de Tironi, porque lo escribió él. Y bueno, nos va a contar Bueno, aquí Nicole qué es lo oye, que dijo Gabriel Boric. claro, mira, en este lanzamiento del libro que se llama La Resaca, fue Gabriel ¿La re Boric qué? La La re... Resaca. Ah, ya, ya, dale. Esto es como, uno pensaría, bueno, me imagino que después de la fiesta constituyente, la fiesta para algunos, no para todos, del 19 de octubre del año 2020, después de todo eso, en esta resaca hay un análisis profundo en el sentido de nos arrepentimos, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno en la resaca? Tú, tú debes saber mejor que yo. ¿Qué hace uno en la resaca? En la resaca se arrepiente uno, pues sí, tiene todos los dolores, tiene todo la mala vida encima, la mala noche, digamos. Bueno, y fue Gabriel Boric. Y les voy a leer algunas partes, pero en el fondo decir con respecto al expresidente que cuesta comprender por qué se le sigue creyendo lo que dice. ¿Y quién El, le el- cree? Yo creo que hay una parte importante de la ex centro izquierda que le cree, hay una parte ¿Por qué? importante del electorado que votó por él pensando en que era una especie de Patricio Elwin concertación, no sé. Y la prensa le cree, entonces cuando pone que habla de sus críticas y eso se lo pone como si fuera realmente verídico lo que está diciendo. Yo creo que Gabriel Boric tiene la habilidad de hablarle a los públicos lo que quieren escuchar. Y aquí estamos hablando de un libro de Eugenio Tironi que está más bien relacionado con lo que fue la concertación, esa elite de izquierda intelectual, la voy a poner, que ya está de retirada. Entonces, la sabe hacer, pues entonces dice que uno de los principales problemas de su primer gabinete fue el cuoteo. Bueno, el cuoteo, ¿qué significa? Que puso en los ministerios gente que estaba cumpliendo espacios de poder de todas esas colectividades del Frente Amplio, pero en el fondo él era el presidente, pues. Entonces, ¿quién lo obligaba a poner? Nunca la responsabilidad es de él. Después habló de que debimos haber hecho esa administración o ese equipo ministerial de una manera más equilibrada. Habló también y dijo, en parte la responsabilidad es mía. Después dijo que estaba en contra de los retiros. Claro, algo quizás de matemática o algo de planilla Excel pudo aprender durante los 4 años y darse cuenta, pero no sé, no le creo tampoco. Yo creo que si después tiene que volver a hacer algún tipo de proyecto
Lo va a En hacer el lo nombre mismo. del pueblo lo va a hacer igual. Y dice que debimos haber tenido una posición fuerte frente a esta deriva de la Convención Constitucional. Debimos haber hecho más. Y aquí voy a hacer un punto que es bastante más de fondo. Están en medio del proceso de elección de quién va a ser la presidenta, porque son dos candidatas del Frente Amplio y se elige este fin de semana. Durante todo este proceso de campaña electoral entre estos dos grupos, todo lo que proponen y todo lo que dicen no tiene nada de distinto de lo que se propuso en la Convención Constitucional. Y él recibió a ambas candidatas y ha estado como, ve, como el Papa encima de estas dos, así como dándole la venia a las dos y que le va a dar el recibimiento a las dos, independiente a quien gane. Y no ha dicho ni una palabra de lo que se ha manifestado en torno al ideario político o incluso a esta reflexión que hizo el Frente Amplio Ideológico con ese libro de 44 páginas, que no tiene nada de distinto a lo propuesto en la Convención Constituyente. Entonces, por eso planteé desde un principio en que cualquier exposición de Gabriel Boric donde se toca el corazón o lee un poema o dice debimos haber hecho más o la responsabilidad en parte es mía o estoy arrepentido, nunca debió haber ocurrido los retiros, no lo dijo así, no estoy abriendo Me va a comillas. hacer llorar si sigues con esto. Todo eso que uno podría decir, mira, este político que tempranamente llegó al poder, muy joven y muy revolucionario y joven, aprendió, maduró, reflexionó. Bueno, eso podría ser, pero no es el caso. Y no es el caso porque lo que se está planteando en su partido, el partido que es madre de él, que es el Frente Amplio, son exactamente las mismas cosas que él dice del cual está arrepentido. Por eso digo que esto es una falacia, es una impostura y nuevamente le habla a un público, que es el público de Eugenio Tironi, lo que quieren escuchar, tratando de acercarse a este grupo de políticos que en algún minuto fueron una izquierda moderada, una izquierda de centro, la centro izquierda como la quieran llamar, que eran bastante más responsables en su momento cuando tuvieron el poder, hoy no lo tienen y no son responsables. Entonces digo, ¿por qué se le sigue creyendo al expresidente cuando dice estas cosas? Bueno, yo no sé si le creen o no realmente. Tendríamos que meternos en la cabeza de Tironi, buscarla y meternos dentro de la cabeza de Tironi y de los demás, si le creen o no. Y por otro lado está la pregunta, ¿qué significa creer? Significa creer. Yo creo que, yo pienso que es un concepto bien complicado, porque hay muchas formas de creer. Hay unas formas, por ejemplo, en que se crea a media, es decir, se quiere creer, se deja una situación, se pone en lo que se te están diciendo en una zona gris, rara, donde tú quieres creer, pero no estás muy seguro si crees, pero te conviene creer por algún otro cálculo. Es complicado el tema. En cuanto a si es mentiroso o no lo que está diciendo, eso supone otro problema semántico y filosófico porque para decir mentira hay que saber, hay que conocer la verdad, sino cómo miente uno si no sabe qué es lo que hay que decir de distinto. Y yo creo que Boris no sabe lo que es la verdad. No sabe lo que es la verdad en nada. Él y toda esa gente de esa tribu, de esa generación Z, que se criaron de determinada manera, todos más o menos igual, con padres ausentes, con colegios donde no había disciplina, con pocas lecturas, con mucha folletería, con mucha cosa audiovisual, muchas plataformas digitales. Todos se criaron, es una generación que es muy homogénea en ese sentido. Y para ello, lo mismo, no saben exactamente nada de ninguna cosa y ni siquiera saben que no saben, que es peor todavía. Entonces, tal vez él mismo se crea de que se pegó el alcachofazo, de que algunas cosas no se pueden hacer o se deben hacer de otro modo, pero estoy contigo en que llegado el día en que vaya a otra campaña electoral, como es probable que ocurra, va a decir, lo que diga va a ser distinto a lo que haga o si es que ganara la elección. Va nuevamente a imperar en él el- los reflejos condicionados del izquierdismo trasnochado que empaparon a estos cabritos cuando eran niñitos, adolescentes, y como no tienen grandes capacidades analíticas ni cognitivas, se han quedado con eso, como ocurre generalmente con las personas Mahoma, se quedan con la primera idea que se les metió en la cabeza y no la cambian más. Así que haría lo mismo.
intentaría hacer lo mismo. Seguirían sus sospechas sobre la inversión, seguiría su mirada ignorante sobre la economía, seguiría su creencia en el estado de bienestar, seguiría idolizando al Estado, seguiría mirando todo el tiempo de reojo al Partido Comunista a ver si están de acuerdo con lo que él dice o hace, seguiría hablando de que perseguiríamos a los delincuentes de noche y de día, seguiría siendo Gabriel Boric. Pues, ¿quién puede creer que ese hombre va a cambiar si ya anda para los 40 años, si no es tampoco tan cabrito? No, él y los demás de su tribu, como todo feligrés, como toda persona que tiene una creencia política o religiosa, no la van a cambiar, no la van a cambiar. Son los mismos. Eso que quede claro. Y tú lo sabes, yo lo sé, y espero que la gente lo sepa también. Oye, es súper interesante, lo he estado leyendo en distintas columnas con respecto a cuál ha sido la consecuencia que el Frente Amplio haya tomado no la injerencia quizás en cantidad de diputados, etcétera, porque el número entre el Partido Socialista, el Frente Amplio, por ahí andan, pero tiene que ver con respecto a las ideas políticas y cómo el Frente Amplio ha hecho irrelevante a la izquierda, en el sentido de que el Frente Amplio lo venía a cambiar todo y la izquierda tradicional se ancló a este nuevo partido con gente joven y esa idea de que lo venía a cambiar todo, denunciando todos los males de la política y del modelo, terminó principalmente, no solamente en nada, sino que terminó con ellos mismos, del Frente Amplio, cometiendo los mismos vicios en la política. Y este hecho de haberse amparado del paraguas del Frente Amplio ha hecho que la izquierda en Chile hoy en día sea irrelevante. Se puede ver en estos inicios de la discusión de la agenda de seguridad, que aún no se han articulado, pero los primeros indicios que hacen, que reflejan, y es que están apostando por lo performativo, nuevamente, por vociferar, por rechazar, por marcar cierta presencia en las pautas, pero al final no han propuesto nada. Por eso Grita. ayer, antes de ayer, cuando se juntó el presidente Kast con los alcaldes, 67 alcaldes que los citó a la moneda para explicar estas reformas de seguridad y poder tener un diálogo con ellos, separaron alcaldes de izquierda, no todos, pero varios, entre ellos Tomás Bodanovich, obviamente, Karina Delfino, Iglesias de Puente Alto, se pararon muy enojados diciendo que esto no se puede tolerar, la falta de diálogo, estaban dialogando, estaban ahí con el presidente, no es el camino correcto, en fin, siempre estas mismas palabras para hacer el punto solamente a través de lo performativo y no a través de las ideas. Bueno, y eso es un poco el contagio que ha tenido la izquierda con este Frente Amplio, que, lo voy a reiterar, sacó un documento ideológico, ¿no es cierto?, que lo analizamos acá. Bueno, y el presidente Boric es la cabeza del Frente Amplio. Puede que no sea el presidente de la colectividad cuando escojan a una presidenta ahora el fin de semana, pero claramente es el líder que tienen. Después a lo mejor a alguno le saldrá en el camino para disputar ser candidato presidencial en unos años más, pero entonces su discurso se distancia del contenido del Frente Amplio, pero en la práctica nunca se ha distanciado de los contenidos que propone el ¿Cuáles Frente Amplio. contenidos, oye? Eso, pues feminista, déjame Claro, acordarme. ese es el punto, Las ese es mini el punto. pymes, las mini pymes. Es un, es un catálogo de aspiracional, ahí no hay idea. O sea, ¿cuál es la ideología del Frente Amplio? Llegado al caso, se cuelgan del Partido Comunista nomás, pues si eso es lo que han hecho todo el tiempo. Son la nada misma. Son, ¿cómo podrían tener idea un grupo humano que se crió como se crió? Simplemente agarraron todos los temas del momento que andaban dando vuelta por el aire, el feminismo, la cuestión de los homosexuales, las alternativas, el medio ambiente, y de todas esas cosas, sus raciocinios cuando existen son bien pobres, ¿no? Pues súper pobres. Y pronto, y caen de inmediato en la pasión histérica y en la gritadera y en lo que tú llamas performance. O sea, salir al escenario a darse unas volteretas como un payaso, entre un número y otro del circo, pero sin decir nada, o sea, haciendo reír nomás. En este caso no hacen reír porque ya le hemos visto el numerito tantas veces. Así que
Boric es en ese sentido el verdadero representante del Frente Amplio, porque en él se encarna todo, es el Frente Amplio con patas, caminando, digamos, y haciendo eh, lanzamientos de libros. Ahí está el Frente Amplio, no es mucho más que eso. Y una cosa que no tiene espinazo ideológico o mental en la política, está condenada a la desaparición muy rápida. O sea, hasta los radicales tenían una ideología en cierto sentido, que yo recuerde. Me acuerdo que tenía un tío radical y te podía más o menos explicar algunas cosas. Te podía hacer un poco de historia del movimiento radical, de lo que habían sido antes. Pero ¿qué te podrían decir en su mamotreto ideológico de 40 páginas el Frente Amplio? ¿Cuáles son las ideas de ellos realmente? Agarraron de otro lado, agarraron cosas y las tiraron dentro de un saco que llaman, ¿cómo es? Es- Ideología, estrategia, no sé qué cosa. No hay nada, no hay pensamiento propio, no hay nada, hay confusión, hay alardes, hay aspiraciones y hay gritaderas. Eso es todo lo que puede ofrecer el Frente Amplio. Oye, ¿y qué puede ofrecer el Partido de la Gente? A propósito de preguntas de qué puede ofrecer Votos, No, puede no, ofrecer votos. feriado. No, voy a ir al tema. Feriado Mm. ofrece. Mira, el tema de tratar de levantar el 17 de septiembre como feriado tiene muchas miradas y le voy a dar aquí varias miradas. Uno, decir que me parece completamente positivo y acertado que el gobierno finalmente haya cerrado la puerta a apoyar esta moción parlamentaria de la diputada Sandra Parisi para hacer del 17 de septiembre feriado. Al principio fue dubitativo el gobierno, el ministro Quirós se equivocó, quizás por su cercanía con el PDG, no lo sé, eh, algo así como que lo iban a evaluar, no sé, pero no fue tajante. Pero ayer el martes, el ministro del Interior ya dijo que el Que gobierno no, no iba a apoyar y lo aplaudo y voy a aplaudirlo en distintas líneas. Mira, primero, acuérdense que este gobierno inició su mandato con la subida del alza del petróleo y la benzina, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que dijo? Somos un gobierno serio, un gobierno que no somos populistas, que vinieron a decirle la verdad a las personas. Por lo tanto, haber permitido el alza inmediata del costo de las bencinas y el petróleo, diciendo que nosotros acá no venimos a ser simpáticos, como decía el ministro Quiroz, sino que a hacer las cosas como corresponde, iba en sentido contrario de apoyar esta idea que se le ocurrió al PDG de declarar 17 de septiembre feriado. Dos, en algún minuto hay que terminar la tontera de los no. parlamentarios que cada vez que ven una opción de abrir un nuevo feriado, los gobiernos se niegan a no apoyarlo porque creen que va a tener un costo político. Así que, ¿hasta cuándo este tema de seguir sumando feriados a un país que le sobran feriados y un país que la economía necesita crecer? Tres, el nivel de nocividad de los feriados ahora es mayor para la economía. ¿Por qué? Porque aunque no lo hubieran declarado irrenunciable, esa idea que surgió en la élite internacional, no solamente declarar un feriado, sino que le prohíben hacer cualquier cosa irrenunciable. Bueno, aparte de eso, que no fue una idea en Chile, si ustedes revisan, partió con el progresismo europeo. Pero el punto no es ese, el punto es que Chile aumentó los costos laborales, hay algunos promedios que hablan de un 50%. Si usted quiere abrir un feriado, quiere abrir su comercio, abrirlo en un día feriado implica 50% más de costos. Por lo tanto, ya no es tan fácil para las empresas o incluso funcionar para las industrias con márgenes muy, muy acotados o para un pequeño mercado o un supermercado, lo que sea, abrir un feriado porque los costos laborales de abrir en un feriado donde los costos son superiores no le permiten hacerlo. Entonces, todas esas leyes laborales que todos han aplaudido, no todos en realidad, pero un sector de la izquierda ha aplaudido, van en contra además de tener esta flexibilidad de decir, bueno, es feriado, pero igual yo abro porque los costos no dan. Y voy a decir una mirada también con respecto al PDG. ¿Ah? El PDG no deja de hablar de que ellos vienen a defender a la clase media. El PDG son del centro, la muñeca política del medio, pero que ellos están para defender a la gente y a la clase media. Declarar el 17 de septiembre feriado va en sentido contrario de lo que necesita la clase media, que necesita trabajar, necesita Mm. producir
y necesita despegar de una vez por todas de esta economía alicaída y decreciente. Si el PDG dice que está por la clase media, lo, lo único que no puede hacer es seguir sumando feriados. Mira, las grandes empresas, que son algunas en Chile, más o menos se las arreglan. Si al final de cuentas, los que se llevan el peso de estas leyes burocráticas, de los costos laborales y de declarar feriados, son las medianas y las pequeñas empresas, y las empresas quizás no tan medianas. Ahí está la clase media. Entonces el PDG tiene ahí una incongruencia gigante de haber levantado esta idea a través de Sandra Parisi, y además sigue juntando firmas para presionar al gobierno. Las está juntando y Bueno, está diciendo, ¿quieren negociar con nosotros? Ah, bueno, pero yo tengo este proyecto. ¿Para qué? ¿Para ganarse unos aplausos de algunos ciudadanos que no quieren trabajar, un poquito más flojos que otros? No, no sé. bueno, voy a ir a mi primer bloque y después voy a comentar este asunto de los feriados. Estoy con Nicole en esta materia 100%, pero voy a agregar un par de cositas. Antes, amigos, les quiero recordar AutoWolf, una empresa que realmente hace todo por usted en lo que se refiere a su vehículo. Descolorida, despintada. AutoWolf se hace cargo en su casa, frente a usted, y en 24 horas deja el auto como nuevo. ¿Ok? Segundo, si Si el vehículo está demasiado aporreado, se lo llevan al taller, sin que usted tenga que llevarlo, se lo llevan ellos, y lo dejan como nuevo en 2, 3 días, no 2, 3 semanas o 2, 3 meses, como de repente ocurre con talleres de desabolladuría, en que realmente es como un hoyo negro. Usted no nos llama y ¿qué pasa con mi auto? No, espérese, jefe, en la próxima semana. No, 2, 3 días. Se lo van a dejar de vuelta, usted no se tiene que molestar. Si tiene un problema mecánico, también tienen especialistas en eso. Además, AutoWorld tiene una compraventa de autos usados, o como llaman ahora seminuevos, y conocen ese mercado muy bien. ¿Qué es lo que no hacen por usted? Le regalan, cuando usted es cliente, mandó a desabollar un auto, pintar, qué sé yo, le regalan una aspiradora para auto. En fin, es realmente un amigo suyo, AutoWorld, así que cualquier tema que usted tenga con su vehículo, póngase en contacto en autoworld.cl. Continúo con este software que lo hace todo para su empresa, que se llama Kame ERP. Tiene una unidad de inteligencia artificial y lo ve todo: finanzas, logística, administración, personal, contabilidad, everything. Todo, estimados amigos, en un programa que usted tiene dentro, por ejemplo, su celular, que es un computador. Recuerden, un celular es un computador en miniatura, y usted en cualquier parte del mundo está al tanto de lo que está haciendo esta inteligencia artificial para mantener a su empresa funcionando al 500%. Continúo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata para tener la mejor inversión posible en este momento, por la razón simple de que ha subido enormemente el valor del oro y la plata. Uno 65%, el otro 100% el año pasado, sigue subiendo ahora. Y si quiere tener un número precioso de música, de arte, de danza, de canto, en su fiesta privada, en su cumpleaños familiar, en la boda que está organizando, contáctese con un grupo de artistas del flamenco en flamencas.cl. Están disponibles, ellos ponen el equipo de música, o sea, el tablado, la amplificación. Usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Están disponibles también para eventos corporativos, restaurantes, en fin, lo que usted quiera, lo que usted necesite, flamencas.cl. Bueno, volviendo al punto, todos los feriados sí ya una peste, y tú mencionaste un concepto que valdría la pena mirarlo un par de segundos, esto del costo político, que funciona ya como una frase hecha, que los políticos no examinan en su naturaleza. El costo político, piensan ellos, la gente se va a molestar. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso al otro día hay elecciones y la gente va a votar en contra de ellos porque eliminaron o no hubo un feriado? El verdadero costo político es cuando uno pierde su brújula política. Ese es el costo político. Claro. Incluso la gente que se molesta porque no hay feriado, porque la gente tiene una tendencia al no hacer nada, como dicen los italianos, dolce far niente, el dulce no hacer nada. Esa misma persona molesta hoy, mañana va a decir, bueno, en realidad son serios estos gallos y hacen lo que dijeron que iban a hacer, son serios. El costo político es convertirse en una veleta
que va para allá y para acá, mirando una cosa además tan movediza como es la opinión pública, el sentimiento de la gente, que cambia de un minuto al siguiente. Entonces, el costo político es perder la brújula. Mientras el gobierno se mantenga en lo que dijo y en lo que piensa, no hay costo político, hay ganancia política. Mientras más serio, usted va creciendo, aunque puntualmente en un momento dado la gente se fastidie con usted. Los otros son los que tienen un costo político y se convierten en unos payasos. Yo no estoy diciendo que el PDG sean unos payasos. Estoy diciendo que esas conductas, esa mirada permanente a lo que supuestamente piensa y sienta la gente, cosa de la cual tampoco saben. O sea, es una soberana estupidez sobre el costo político si están pensando así los señores políticos. Pero de costo político, vayan a preguntarle a los partidos que quebraron políticamente. Vayan a preguntarle al Partido Radical por qué quebraron. En un momento dado tenían como 50 variantes de los radicales para cualquier circunstancia. Había un grupo de izquierda, un grupo de derecha, un grupo de centro, había de todo. Pregúntenle a la democracia cristiana y pregúntenle lo que le está pasando al Partido Socialista, que también perdieron la brújula y no hayan para dónde ir sus dirigentes, presionados por los jovencitos descerebrados, por otro lado, la sensación distinta que tienen los más viejos, etcétera. Ese es el costo político, no la opinión que se manifieste en una encuesta hoy o mañana. Oye, y hay algunas personas que no saben, pero yo les voy a decir que ya se han hecho un montón de cambios legislativos para acomodar esto el 18 y 19 de febrero, perdón, de septiembre, que pareciera ser que no es suficiente. Entonces, el año 2016 se estableció que el viernes 17 de septiembre se va a declarar feriado cuando el 18 y 19 cae sábado y domingo. O sea, ya eso está establecido. Pero también el 2007 se legisló para que los días 18 y 19 de septiembre, cuando sean días martes, mira el enredo, pero además mira la torpeza populista. Cuando 18 y 19 cada día, martes y miércoles respectivamente, o Dentro del miércoles y lunes. jueves respectivamente, entonces el día lunes 17 es feriado o el viernes, o el jueves, perdón, 17 es feriado. Entonces al final de cuentas, mira, el 17 no es feriado, el 17 no se conmemora nada, se conmemora el 18 y 19. Entonces inventan estas situaciones en el calendario con leyes para poder alargar feriados. Y aquí, no solamente contento con esta legislación que acomodó el 17 para que hubieran 3 días seguidos, dos, porque supuestamente si está entre medio, la gente no trabaja o se hace un día muy corto, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces ahora Sandra Parisi levanta esto. Bueno, muy bien por el gobierno y esperemos que resista porque va a haber presión porque No, se está juntando firmas. Iría muy no, no en importa contra de que lo que ha se... dicho que Oye, son. las firmas de los flojos no valen nada. Perdónenme. Amigos, tengo 77 años y yo no tengo ni un feriado, ni siquiera los domingos. Me tomo una semana de vacaciones en febrero, cuando más o menos en la época de mi cumpleaños, nada más. Entre paréntesis, mi cumpleaños es el 19 de febrero para los que quieran hacer un regalo. Bueno, oye, a mí me parece que hay que eliminar feriados, no aumentar feriados. Hay Si que hubiera que eliminar, tomar pues. ese... Por ejemplo, los feriados religiosos, ¿por qué tienen que haber feriados por una fiesta de una determinada religión? Después inventaron un feriado a la etnia mapuche, creo. ¿A título de qué? Entonces, Sebastián Piñera. yo voy a pedir que hagan entonces un feriado para la etnia mía, tú puedes pedir para la etnia tuya, vamos Y pidiendo Bachelet, feriados. Y y después, Bachelet no sé, hizo el pues, feriado de los evangélicos, buscando el no, sí, voto, eso es 1 millón y ridículo. tanto. Es ridículo. Es un monumento a la pereza nomás, a la falta de, bueno, a las muchas faltas de la etnia latinoamericana, digamos, más bien tendiente a la flojera que al trabajo. Aquí no hay ética del trabajo. No, no, hay que acabar con feriados. No se va a poder, yo sé que no se va a poder, pero no, por lo menos no aumentar. Muy mala idea de doña Sandra Parisi. Mirando, creyendo que con eso se ganan votos. Y como tú dices muy bien, la clase media necesita más pega, más actividad, no menos. Así que, si quiere favorecer a la clase media, señora Parisi, empiece a pensar en un proyecto para eliminar feriados. ¿Qué le parece? Me parecería fantástico. Yo lo apoyo el proyecto. No, además, a propósito de los feriados religiosos, ¿ah? Esto lo decimos en el contexto de que Chile declaró oficialmente en el gobierno de Ricardo Lago que el Estado es laico. Por lo tanto, ¿por qué hubiera que eh, tener feriados religiosos en ese sentido? Oye, do- bueno, no dos, varias otras cositas. Se está desarrollando mientras grabamos las audiencias por el requerimiento de la oposición
contra la mega reforma y se está desarrollando las audiencias en el TC. Son tres requerimientos que hizo la izquierda en el TC para impugnar, por ejemplo, la invariabilidad tributaria y otras mociones y artículos de la mega reforma que son importantes, pero me parece que la invariabilidad tributaria es la más consistente y la más importante. Para sorpresa de muchos de nosotros, supuestamente esto es una discusión legal en base a si esa norma viola o no viola la Constitución de Chile. Eso es el TC, un control de constitucionalidad. No la pertenencia de una ley, no si nos gusta o no la ley, no, simplemente si esa ley pasa a llevar la Constitución de Chile. Y para sorpresa mía, veo que la audiencia en el TC no está llena de abogados, por ejemplo, del gobierno que tiene que defender su mega reforma o de la izquierda para poder impugnar la mega reforma, sino que hay 56 entidades que se inscribieron para la audiencia, cada cual tiene 5 minutos para dar su punto de vista con respecto a estos requerimientos de la izquierda. Por supuesto, como era de imaginar, en estas 56 entidades, la mayoría son fundaciones, ONG o movimientos de Izquierda. izquierda. Pero yo además escuché sus apelaciones y sus cosas y se escapan de la materia en la cual se está discutiendo. Se escapan porque en el fondo empiezan a hablar de la labor que ellos hacen, de la opinión que ellos tienen y se desvirtúa por completo, para mi entender, lo que se entiende como una revisión de constitucionalidad en el TC. Escúchenme, Fundación ONG FIMA. Esta ONG hay que investigarla. Está dirigida por uno de los autores de toda la agenda ecológica y medioambiental, era asesor del presidente Boric, pero además ha estado en contra o ha estado participando de una serie de proyectos o de situaciones, por ejemplo en el lago Bichuquén también, cuando se llenó de algas verdes, etcétera, para paralizar proyectos o para poder poner restricciones en el lago. Hay que investigarla, no sabemos quién lo financia. Bueno, escúchenme. Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable, Fundación Terra, Fundación Greenpeace Pacífico Sur, que está en contra, porque escuché esta presentación, de un artículo que tiene el proyecto de ley de mega reforma para poder reubicar salmoneras que están en este minuto en su peor momento, porque cuando se les acaba la concesión y viene un grupo que dice, esta línea costera es mía, porque nació mi tatarabuelo, pero nadie entiende de dónde surgieron estos grupos, bueno. Fundación Greenpeace apelando a que las salmoneras tienen que cumplir con toda una normativa ambiental. Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante. O sea, Funda ya, movilizaron a todos sus... sí, escucha. Fundación Humedal Cerro Alegre de la Comuna de San Antonio. Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente. Corporación Millén de Quilicura. Corporación ONG Sur Territoria. Fundación para el Desarrollo. No les voy a leer las 56, pero hay unas que me llaman tanto la atención. Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, esa es la CUT. Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, Ya, ok, Organización de Productores Orgánicos de Curacaví y ya. lleno de otras fundaciones. Me estás cortando, bueno, o No, no te estoy fundaciones. cortando, te digo que ya tenemos claro, hiciste el punto en el sentido de que esto es una verdadera chacota. Oye, y lo último, para mencionarte algo que sale de los sindicatos y ONG. Club Deportivo y Social Running Fight Club. Ya, pero Bueno, son 56, revísalo. yo no sé si esto les va a servir, porque yo creo que si hay un mínimo de seriedad jurídica en los miembros del Tribunal Constitucional, esta sola abundancia de estas payasadas que se llaman fundaciones, a título de qué, hay un par de idiotas que reciben plata de no sé de quién, del Estado muchas veces, entonces se llama fundación, para darle un aire, digamos, institucional, solemne, y son dos picantes, como este que tú mencionaste en el... Bueno.
Si son un poco, si son serios, se van a dar cuenta que aquí armaron un aquelarre de izquierda, tocando puntos que no tienen nada que ver con lo que se tenía que discutir, si era constitucional o no, lo de que se diera un plazo a la, a los impuestos que no se podía modificar eso. No tiene nada que ver. Eso mismo debiera ser un argumento para las personas, si son serias, del Tribunal Constitucional para decir, esto es meramente una acción política que no tiene ningún fundamento, esto es una payasada, nos están tomando el pelo, vayan a bañarse. Pero quién sabe, los que organizaron esto han creído que sumando entidades van a darle más fuerza a la pobreza a su argumento, que yo examiné los argumentos que dio el señor Correa Sutil, que es el abogado, entiendo, que presenta la causa de la izquierda, entiendo. Un Él mal la lidera, argumento. Yo hay lo varios, sí. analicé y lo demolí, me parece. Pero entonces quieren sumar, le faltó llevar al Colo-Colo, no sé, po, a la Barra Brava, llevar a Doña Juanita a decir de que no se puede vivir así. No, es una chacota y muestra una vez más que la izquierda en primer lugar está obcecada con echar todo abajo y segundo que no lo van a lograr porque lo que mueven, lo que agitan, lo que sacan a la calle, lo que llevan al tribunal, lo que gritan en un lanzamiento, cualquier cosa, no tiene eco ninguno ya en la opinión pública ni en nadie que tenga un mínimo de seriedad e inteligencia. Están simplemente dando otra muestra de que fallecieron políticamente e ideológicamente, que son un cadáver que todavía agita y mueve una pierna, pero está muerto. Su espíritu está muerto. Y Ah, antes de que tú continúes, querida ah, amiga, permítame, permítame ir a mis deberes del sexo y contarles de Gires, que ustedes ubican en gires.cl. Esta es una empresa que se dedica a ayudar a quienes están iniciando un proyecto empresarial del tipo que sea, una fábrica, un condominio, etcétera, a diseñar desde el principio bien las cosas desde el punto de vista de la ingeniería, financiero, administrativo, etcétera. Están en esto Gires, la empresa de Gires, desde más de 25 años, han ayudado a crear bien, con un DNA fundacional correcto, a una multitud de emprendimientos empresariales y sería bueno que usted, que está tirando líneas en este momento de cómo lo va a hacer, se ponga en contacto con gires.cl para hacer las cosas bien desde un comienzo. Las cosas que empiezan mal avanzan, pero terminan cayendo, tropezándose. Y continúo con el suplemento Vito para las mascotas, amigo. Una cucharadita en el plato con pellet. Nicole, usted tiene perrito, así que ya sabe. Y su criatura va a estar de mucha mejor salud porque es un suplemento vitamínico y mineral especialmente controlado, diseñado, dosificado para mascotas, para perros y gatos. El suplemento Vito lo encuentra en cualquier mascotería o en el sitio de ellos. Sigo con pontara.cl, esta especie de super editorial que se hace cargo de que usted, que es un escritor inédito, llegue a publicar, ya sea que tenga ya listo un archivo que se puede mejorar y para eso está Pontara, o que tengan la idea y todavía no la ha escrito, lo ayudamos a que la escriba. La arquitectura de la escritura no es llegar y tomar un lápiz y un papel. Para hacerlo bien, para generar el plan, para tener una idea de cómo se va a desarrollar, se requiere un poquito de ayuda y esa es la que presta Pontara. Un montón de escritores inéditos están ya en contacto con Pontara. Si usted es uno de esos escritores, hágalo ya. Y termino, amigos, con SLI, SLI Consultores, ingenieros que están a su disposición para revisar en qué estado se encuentra la logística de su empresa. Si encuentran algo que no está bien, y esto es lo que suele ocurrir casi siempre, se lo van a indicar, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar la gente adecuada para manejarlo. Acuérdese usted que la logística, como todas las cosas de este mundo, empieza a guatearse al poco tiempo. Las normas no se cumplen, la gente se olvida, las cosas se empiezan a hacer al lote y usted empieza a perder plata. Así es que póngase en contacto con sliconsultores.cl. Volvemos ahora con Nicole. Voy a plantear una cosita pequeña con respecto a la invariabilidad que me parece una incongruencia absoluta y tiene que ver con lo siguiente. La izquierda dice que es inconstitucional, que es antidemocrática, supuestamente porque esto de asegurar una carga impositiva determinada por una determinada cantidad de años
eso inhibiría, prohibiría, limitaría a un gobierno a hacer cambios impositivos. Ellos me imagino pensando, nosotros nos toca en 4 años más. Pero es totalmente incongruente con otras posturas que han tenido. Por ejemplo, ¿cómo se explicaría entonces que aplaudieron un acuerdo de Codelco con Sokimich en el cual se aseguraba a Sokimich una estructura de extracción del litio y también una estructura en cuanto a participación de sociedad y una estructura en cuanto a cuotas, etcétera, hasta el 2060? Han firmado convenios que nos limitan y que nos dicen, convenios internacionales, como por ejemplo el convenio de Escazú, en el cual nos determina ciertos lineamientos para actividades productivas que tienen que ir a consulta, etcétera, que también eso sería antidemocrático. Pero además, el tercer punto que me parece el más evidente y el más importante, se está negociando en las Naciones Unidas un convenio marco tributario a nivel mundial. Y el convenio marco tributario, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que espera de esta agenda globalista progresista? Vincular la carga impositiva de los países, vincularla a los derechos humanos. Algo bastante insólito, ¿Qué es bastante eso? inaceptable, lo que significaría, según lo que se está discutiendo en ese convenio marco, es que los estados no pueden salirse de los lineamientos que determina ese convenio marco con respecto, uno, a la carga impositiva y dos, al uso que se hace de esa carga impositiva. Esa está en discusión, creo que el documento sale en abril del 2027. Se le ha pedido al gobierno de José Antonio Kast que se salga, no que se quede callado, sino que se salga para que no sentar ningún precedente internacional que nos pueda ligar a ese convenio. Pero resulta que fue el mismo gobierno Gabriel Boric en el que no solamente participó de los inicios de esta conversación a nivel ONU, sino que además sus representantes en este foro pedían mayor rigidez y pedían además aumentar cargas tributarias a través de este convenio. Entonces, si hablamos de soberanía, de democracia y de inconstitucionalidad, no hay nada más inconstitucional, nada que viole más nuestra soberanía que ese convenio marco de impositivo que liga los impuestos a los derechos humanos ¿Qué con es una eso? definición de derechos humanos muy a pinta de lo que le gusta al progresismo de la izquierda, es decir, que los derechos humanos lo abarca todo. Entonces, ahí tienen una incongruencia gigante con respecto a decirle al gobierno, mire, usted que dice invariabilidad por 20, 25 años, no es nada eso, ¿eh? Nada. 20, 25 años para proyectos de grandes, esto es inconstitucional. Bueno, entonces que le pidan al gobierno de José Antonio Kast que se salga de las negociaciones de este convenio marco ONU. Bueno, sí, toda la argumentación es completamente absurda y además hipócrita, por cierto, como tú lo has señalado claramente. Un contrato, los contratos se llama contrato una relación formal entre dos partes que establece ciertas condiciones y no se puede uno salir de esas condiciones si no te llevan a juicio por romper el contrato. Y el Estado es un ente jurídico que hace un contrato con otro ente jurídico que es una empresa y entra en la misma lógica del contrato. Punto. Esto no tiene nada que ver con la capacidad de los congresos para legislar. No. Bueno, se legisló para esto y ganó esa postura. O sea, pasó por un proceso democrático. O se les olvidó que esta ley es ley porque se votó en el Congreso y fue aprobada. Fue aprobado firmar un contrato, por así decirlo, con una empresa con duraciones determinadas para que las empresas efectivamente puedan hacer las inversiones en las condiciones que corresponden, o sea, que no le vayan a cambiar las cosas de un día para otro. Eso está en la naturaleza de todo contrato. Es como un contrato laboral. Si tú lo rompes, el trabajador inmediatamente va a la dirección del trabajo, ¿no? Esto es lo mismo. Pero la izquierda no entiende eso, no le interesa entender tampoco, Que no Nicole. le Si lo que creen. quieren es echar abajo las cosas. Si el día de mañana dice Kass que 2 más 2 es 4, ellos van a decir que es 3. Y van a llevar 50 fundaciones a decir que 2 más 2 es 3. No tiene remedio esto. Lo que he dicho y lo repito, son mundos apartes con los cuales no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Se les puede derrotar o uno puede ser derrotado por ellos
en una contienda electoral, pero acuerdos no hay espacio, o sea, o más bien dicho, hay demasiado espacio entre medio. No tenemos, mira, para mí, una de las cosas, termino con esto al tiro, Nicole, una de las cosas que más ejemplifica gráficamente la distancia abismal que hay entre estas dos concepciones es cuando surgió ese temita de que ponerle un estetoscopio al feto que se va a destruir para que la mujer escuche los latidos es una tortura para la mujer, no la tortura para la criatura que va a ser destruida con un escalpelo o envenenada con una inyección. No, la tortura es de la mujer, no la destrucción del bebé. Para mí eso, digamos, ejemplifica de la manera más perfecta, por lo menos para mí, Nicole, la distancia abismal de valores que simplemente no tienen punto de contacto. Sin ninguno. Claro, bueno, lo hemos repetido varias veces en la línea de que es tan distintas las miradas que tienen de la sociedad que quieren, del modelo que quieren, de la manera que Todo. miran la economía, todo que en esta época se ha hecho muy difícil el poder tener una política de consenso, de acuerdo, porque la distancia simplemente es muy amplia y entonces el punto medio significa perderte. Cuando el punto medio está cerca de tu identidad y de tus ideas, no te pierdes. Pero si el punto medio está lejos de tu idea y de tu identidad, te pierdes, po, te diluyes, Exactamente. Te alienas. desapareces. Por eso no hay un punto medio. No, no hay. O sea, el punto medio es el vacío, es Claro, es la destrucción. Eh, ¿Qué más tenemos en tenemos carpeta, varios Nicole? temas. Oye, algún comentario con respecto a las declaraciones del embajador chino en Chile, que llamó a protegerse de la injerencia externa que limite las inversiones en el país. Y dijo además que es fundamental para resistir el acoso y defender nuestra dignidad, nuestra. Y es una buena acción que beneficia a los pueblos de ambas naciones en un seminario en el que también estuvo, por si acaso, el canciller chileno Pérez Maquena. Bueno, dice que hay ciertos países que anteponiendo sus propios intereses a todo lo demás e ignorando las normas internacionales, distorsionan el concepto de seguridad nacional con fines geopolíticos. No nombró evidentemente a nadie, pero sabemos que está hablando de Estados Unidos. Y también dijo algunas cosas como acusar a China de exceso de capacidad y levantar barreras contra el comercio no va a resolver su propio problema de incompetencia. Después habló de la relación de Chile con China, etcétera. Quiero decir varias cosas. Uno, evidentemente que tenemos que preocuparnos de la relación con China porque es nuestro principal socio comercial, pero algunas líneas que hay que entender de China. Toda la relación comercial que se tiene con China se tiene con el Estado de China. En China no existe eso que llamamos los ciudadanos, existen desde el punto de vista físico, evidentemente, pero no existe lo público, lo ciudadano, no Son existe el... súbditos, ¿Cómo? son súbditos, como de Son un monarca, súbditos del del emperador. Estado. Y Claro. todo lo que se hace en China pasa por el Estado. No hay contrapeso al poder. Entonces, por ejemplo, tenemos información, tampoco es tan nunca uno tiene evidencia así, pero lea la información con respecto a cómo el Estado de China, a través de su embajada en Chile, ayuda a establecerse a todos estos supermercados chinos que han invadido zonas completas de Chile. Hay comunas completas llenas de supermercados chinos. Bueno, no es un ciudadano chino que se le ocurrió que se va a instalar. Cuenta con la venia del Estado y cuenta además con la ayuda de la Embajada de China en Chile. Entonces, todo lo que hagan en Chile con respecto a industrias, empresas, etcétera, pasa por el Estado. Y eso es complicado, porque ustedes dirán, bueno, pero por ejemplo Estados Unidos con respecto al cable chino, que salió información de que hay empresas chinas eh, que han hackeado o que han filtrado o se han infiltrado en la empresa de telecomunicaciones chilenas. Y ustedes dirán, bueno, pero todos los estados espían. Es verdad. Pero los estados cuando tienen democracia y contrapesos al poder tienen limitaciones. En el caso de China no la tienen. Por eso nos deja mal parado o nos deja al alero de lo que decía
el Estado chino y su presidente. Miren, les voy a dar un ejemplo, Fernando, que es súper interesante porque salió hoy día, mientras grabábamos. Hay una disputa privada con respecto a una compra que se hizo que es el caso Australis, donde empresarios chinos demandaron a un empresario chileno. No voy a entrar porque la disputa es muy larga, muy complicada, pero lo demandaron por haber eh, entregado cifras que no corresponden. Entonces hay una demanda entre ellos, pero es una demanda privada. ¿Y qué ha pasado? Que resulta que esta semana que la fiscalía tiene que tomar algún tipo de paso importante con respecto al caso Australis, el CEO chino empezó a hacer declaraciones en las cuales está advirtiendo que esto no es un problema entre privados, sino que es un problema entre el Estado chino y Chile. Y empezó a convertir todas sus declaraciones con una especie de Amenaza. amenaza en el sentido de que esto podría complicar las relaciones políticas y económicas que tiene Chile con China. Esta no es primera vez que un caso privado pasa al ámbito político, porque lo privado en China no existe, lo privado es parte de lo político. Entonces, curioso la declaración no curiosa, sí, la han hecho varias veces, del Esperable. embajador chino, esperable, ¿no? Del embajador chino. Pero también nosotros tenemos que despertar con respecto a lo que significa tener acá a las inversiones chinas y al embajador chino y inversiones chinas en infraestructura, en las cuales sabemos perfectamente que detrás de todo eso está el Estado chino, El imperio chino. el imperio chino. Amigos, antes de comentar esta cuestión, permítanme recordarles, si usted ha tenido un problema de negligencia médica o algún familiar suyo, que hay un bufete de abogados que se dedica al tema para que usted sea compensado, porque usted de forma particular reclama de que hubo una negligencia y no le dan pelota. Entonces hay un bufete de abogados que es Rettig y Greenberg. Se especializan en este tema y hacen que le compensen a usted o a la víctima de la negligencia por los efectos de dicha negligencia. Rettig y Greenberg. Continúo con Safety First, una empresa dedicada a otorgarle a usted seguridad en todo el sentido de la palabra. No solamente a hacer dos o tres cosas, digamos, superficiales, sino que a investigar primero que nada cuáles son los riesgos que pueden ocurrir, los riesgos que está corriendo, de hecho, toda empresa o edificio, condominio, o puede ser el incendio, o un acto terrorista, o un terremoto, o una inundación. Ellos examinan cuál es la lista de riesgos posibles y en función de eso entregan los elementos de seguridad entre los cuales está adiestrar al personal de esa empresa para responder a las emergencias que se puedan producir. Eso es verdadera seguridad y eso es lo que entrega Safety First. Termino con otro, no termino todavía, con otro bufete de abogados, pero estos no se dedican a la negligencia médica, se dedican a casos civiles, que son la mayoría de las disputas que llegan a tribunales, son especialistas. Salinas y Ojeda, estimados amigos, que ustedes encuentran en salinasyojeda.cl. Abogados con mucha experiencia en toda clase de temas civiles, con una muy buena tasa de éxitos legales. Y termino con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que entrega un servicio integral, diseño del mensaje para que usted sea conocido, estudio de los medios más adecuados para vehicular ese mensaje, análisis de los resultados, evaluación, modificaciones si son necesarias del mensaje, el circuito completo de la comunicación en lascarcomunicaciones.cl. La gente que forma parte de esta empresa se formaron en la Universidad Católica, son gente que conoce el oficio y que han entregado su servicio exitosamente a muchas actividades. Y bueno, respecto a los chinos ya sabemos cómo están funcionando hace rato. Hay toda una doctrina de la diplomacia china, que no me acuerdo el nombre exacto, pero algo así como el lobo masticador, el lobo furioso, No, el lobo esto solitario, pero ya no. ya no El son lobo, solitarios. Bueno, no, ya no. yo no conozco nación que tenga más injerencia en asuntos externos que China. Y los ciudadanos mismos apelan a esa injerencia, como tú mencionaste, de estos señores del sur.
Fíjense ustedes que son tanta la injerencia que quieren apoderarse de otro país, porque literalmente es otro país. Taiwán se convirtió en otro país, es otra cosa. No quieren estar mezclados en la misma sopa que China continental como le pasó a Hong Kong. Su injerencia es brutal en todas partes. Pregúntenle a los peruanos las consecuencias y los significados y las implicancias del puerto de Chancay. Pregúntenle, porque es un tema que se está discutiendo en Perú ahora. Entonces, es una patudez venir a hablar de que no permitan la injerencia extranjera. Ellos están en todas partes, espían, sacan material por la internet, tienen ministerios completos de gente trabajando para hackear. Entonces, es el país que más injerencia tiene en el mundo. No es que los demás sean santos, santas palomas, ni mucho menos, pero como dices tú, correctamente, al menos son regímenes democráticos donde hay algunas capacidades para oponerse, para censurar, para controlar, para poner obstáculos, para joder por último. No es en China, sí, po. Si China es un imperio, no es una democracia. No hay ciudadanos, hay súbditos. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Vamos a ver cómo se comporta el gobierno de Chile, si tiene pelotas suficientes para resistir estas presiones, que son bastante descaradas además. O sea, uno imaginaría que los chinos eran más sutiles, pero parece que la sutileza va con la debilidad. Cuando te sientes fuerte ya no te importan las formas. Digamos, pierdes, digamos, la politez y empiezas a brutadamente usar tu fuerza. Así es que eso. Bueno Oye, amigos, estamos eh, llegando... déjame aportarte algo porque lo mencionaste, Fernando, para que la gente entienda cómo funciona. El puerto de Chancay fue construido principalmente casi todo, por recursos de una Sí, empresa china, empresa privada, se supone, todo esto en el supuesto. ¿Qué pasó? Que resulta que el gobierno de Perú decidió, esto fue en mayo, junio del 2026, este año, que el organismo fiscalizador de los puertos de Perú tenía que tener mayor injerencia en lo que entraba y salía de ese puerto. Y resulta que China declaró que no se va a fiscalizar a COSCO, que es una de las grandes navieras chinas, COSCO Shipping, que no, que simplemente el gobierno de Perú con su organismo no puede fiscalizar a Costco o que ellos van a determinar cuánto puede fiscalizar ese organismo en el puerto de Chancay. Y ese ahí es lo el tiene. litigio que es sumamente grave. Esto es como que le dijeran a Aduanas Chile a todos o a todos los fiscalizadores, a los organismos fiscalizadores de nuestros puertos, le dijeran Hay que pedirle momentito, le permiso a dijeran, China. yo voy a decidir lo que usted revise, lo que no revise o cuánto revise. Imagínense lo que puede entrar ahí sin revisión. Eso tenemos, y por otro lado, que lo voy a dejar planteado nomás porque no hay tiempo, tenemos un problema grave de inmigración china de manera irregular, porque acá entran ciudadanos chinos con contratos de trabajo ficticios que pasan por notarías ficticias avalados por organismos internos de Chile y por la embajada china acá. Hay una trama ahí gigante y yo les quiero decir que llevo mucho tiempo tratando de entrevistar a alguien y nadie se atreve. Entonces, yo sé de lo que le estoy hablando con respecto a que cuando se habla de mercado chino en Chile, productos chinos en Chile, que se instaló este grupo empresarial en Chile, tiene que ver con la embajada de China y tiene que ver con el gobierno de Xi Jinping en China. Así es, estimado amigo, estamos en presencia de un imperio expansivo y al mismo tiempo estamos en presencia de un imperio que se termina, que declina, que es Estados Unidos, como lo están demostrando todos los hechos últimamente. Así es un hecho matemático, digamos, esto no es un tema opinable que me gusta o no me gusta Estados Unidos. Están en declinación y China está en expansión. Vamos a ver qué pasa de esto, va a haber un choque tarde o temprano entre los dos, les aseguro. Va a haber una colisión militar tarde o temprano entre estos dos y no muy lejanamente en el tiempo. Bueno amigos, con esto hemos terminado el programa de hoy. Espero que les haya parecido útil y con Nicole nos encontraremos el próximo martes en este mismo punto del dial, como decían antiguamente. Todo eso muy antiguo. En este mismo horario y en este mismo canal, decían, pero horario ya no, pues. Si ya ahora todo esto fluye constantemente. Sí, No hay pero un antes horario. no, po. Antes era el horario, o sea, residencial La Pichanga era a cierta hora en la mañana, en cierto punto del dial, todo era así. Ahora no, po. En cualquier momento tú te metes a cualquier cosa. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo Chao, nosotros chao. por aquí
mañana y los demás días. Chao, chao.